En pleno centro de Nueva York, vamos a escuchar al jefe de Estado. Para cerrar muchas brechas que tienen los países y especialmente el Perú. Y entiendo de que en la manera de cómo evolucionemos en forma responsable la economía de los países y el nuestro, la sociedad tiene que entender de que los movimientos económicos, la transparencia y dar seguridad jurídica al empresariado, eso también da una muestra de cómo es que el escenario político, no solamente en el Perú, sino en otros países, tiene que entender las grandes urgencias que tiene nuestra sociedad. Como ustedes conocen, el Perú es un país de renta, según la clasificación del Banco Mundial. Somos una economía que desde hace más de 20 años tiene un crecimiento importante en América Latina. Al mismo tiempo, una sociedad que ha estado fracturada por la desigualdad social, por la discriminación, incluida la discriminación racial, la exclusión y la marginación de los pueblos originarios, de los mismos de donde nosotros también provenimos. Estos pueblos que en algún momento no tuvieron una voz y que hoy es necesario construir una sociedad igualitaria, una sociedad justa, ¿no? Esas sociedades que necesitan que sus civilizaciones, más que todo en el aspecto, en el espacio andino y en la Amazonía, necesitan la presencia del Estado. Y el Estado no la puede hacer solo. Estamos convencidos de que la tenemos que hacer en conjunto con la entidad privada. Y en ese marco, yo saludo la forma como ustedes contribuyen no solamente al desarrollo de los pueblos, sino que también enmarca dejar sentada una base en la historia de nuestro pueblo. Soy un maestro que viene de la escuela rural. Conozco la realidad, por ejemplo, del obrero, del campesino. Entiendo de que en el Perú profundo, en diferentes partes del país, hay organizaciones y hay una población que ha sufrido muchísimas angustias, ha sufrido bastante abandono por parte del Estado. Sus sufrimientos también tienen aspiraciones y las ilusiones de la mayoría de los peruanos tiene que ser un aspecto visionario, ¿no? Tener un mundo y un Perú moderno, pero también este Perú que tiene su tradición la quiere ver en un espacio de oportunidades en el marco económico. Y hoy es un encuentro por la educación en estos espacios, a la cual hago un llamado a ustedes para que invirtamos en ellos, para que tengamos gente más consciente de que solamente la educación puede salvar a los pueblos. Y nosotros, los que estamos acá, somos producto de la educación. ¿Cuánta sociedad, cuántos compatriotas, cuántas organizaciones, cuántas generaciones no han tenido la oportunidad de, por ejemplo, compartir una mesa como esta? Porque no tuvieron el derecho a la educación. Y yo saludo este espacio, pero también los invoco para que en forma conjunta tengamos que salir de estos desafíos, a la cual, por ejemplo, mi país en este momento tiene una gran preocupación concerniente, por ejemplo, a la agricultura, el tema agrario, ¿no? En la serranía del país, en las zonas marginales, donde también hay poblaciones que falta atenderlas con servicios importantes. Y por ello creo que el gobierno, unido al empresariado, tenemos que trabajar y dejar a un lado lo que se diga siempre, lo que se dice siempre, esa barrera entre ricos y pobres, ¿no? Creo importante de que los gobiernos tenemos que ver en forma principal para resolver los temas grandes como el tema pobreza, el tema de la pobreza, la extrema pobreza que también tenemos en los rincones, en los lugares más recónditos del país. Antes de la pandemia teníamos una población considerable en el marco de la pobreza, pero luego de la pandemia las cosas han cambiado, y por la cual nos compromete a seguir trabajando, ¿no? Para acabar con la pobreza extrema, las desigualdades, ¿no? Si no resolvemos estos problemas como la pobreza y no las eliminamos, estas desigualdades, el Perú va a debilitar más esta cohesión social. Y los digo esto porque es sumamente válido, porque no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? Las desigualdades también crecen. Estas zonas marginadas, y también crecen los conflictos sociales, porque
las organizaciones, los pueblos agendan y se generan estos conflictos sociales porque sus demandas no son escuchadas. En ese entender, yo debo decirles de que nosotros en el espacio político somos sumamente respetuosos del aspecto de la vía democrática. Somos respetuosos y seremos siempre, y pido a ustedes de que nos acompañen en esa línea democrática a seguir conduciendo el destino de nuestro país y darle estabilidad y garantía y estabilidad también a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, sin ningún tipo de desconfianza. Al asumir nuestro mandato, habían ciertas voces, y cuando estuvimos en campaña y acá, cuando nos encontramos con ustedes, había un temor por parte del empresariado, y se decía que se llegaba a los extremos, decía que éramos un gobierno de carácter extremista, ¿no?, comunista, marxista, leninista, y hoy ha pasado más de un año y la realidad es otra, porque no venimos de ese lado, simplemente que venimos del campo, simplemente que venimos de la zona rural donde están las mayores necesidades, y por eso yo los invoco para que hoy en este año que ha pasado se han convencido de que el Estado, sin el apoyo y sin el sostén de la entidad privada, no puede sacar adelante y no puede retar y no puede sacar adelante estos grandes desafíos que tiene el país. Un aproximado de 35 millones ya de peruanos que tenemos ahora. Tenemos grandes desafíos, tenemos jóvenes que abandonan su familia, cogen una botella de agua, cruzan los desiertos para ir a otros países a buscar una oportunidad y no las encuentran. Y así también tenemos a ciudades y a familias fuera de las grandes ciudades del país que han abandonado su chacra, han abandonado su casa, han abandonado el campo y se han trasladado a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades y no las encuentran. Y cuando no las haya, son presa fácil de los grandes problemas, de los flagelos, de la delincuencia, de otros problemas sociales. Y van porque, desgraciadamente, como se ha conducido el país, siempre se ha visto en el tema de un centralismo total. Hoy a ustedes les consta de que nosotros estamos llevando a cabo esta forma de gobernar, saliendo de Palacio, saliendo de los ministerios y llevando el Estado hacia las provincias, hacia las regiones. Y ahí escuchamos a las personas que no tienen luz, que no tienen agua, que necesitan la presencia del Estado. Y yo los invito a ustedes de que traslademos esta mesa a cualquier rincón del país y nos acompañen con franqueza. Y con toda tranquilidad vamos a darle no solamente la garantía y la tranquilidad, sino que ustedes también sientan el calor y el cariño de esa gente, ¿no?, de los hermanos aymaras, de los quechos, de los achánicas, ¿no?, de los aguajún, de estas poblaciones que necesitan tener la presencia del Estado y la entidad privada. Cuánto me alegraría resumir estas palabras, por ejemplo, en una escuelita nueva construida, en un hospital donde o en una posta donde que ya no solamente esté la presencia del enfermero, sino también que tenga su medicina para atender a la población. Entonces, cosas así donde el desarrollo sea sostenible, porque muchos años atrás se ha visto un desarrollo alternativo, paliar por el momento nada más su necesidad y luego han desaparecido las oportunidades. Por lo otro, estoy convencido de seguir luchando por la educación. Soy reiterativo en eso porque de casi 9 millones de estudiantes que tiene el país, son pocos los que tienen oportunidades de tener un acceso a la educación superior, a la universidad. Y nosotros estamos gestando, por ejemplo, el ingreso libre a las universidades, pero la tenemos que hacer en conjunto. Miles de niños que se truncan en el camino, que no tienen oportunidades, también son presa fácil de las enfermedades, ¿no? Tenemos un magisterio, un grupo de maestros en el Perú, un cuerpo de maestros que también hemos sido ninguneados. Yo los invito a ustedes para que también le demos una mirada a estos hombres y mujeres que son los soldados del desarrollo de la educación
y que en cada rincón del país existe un soldado, ese maestro, una escuelita que falta implementarla. El acceso al Internet es una gran necesidad. Los equipos, llegar al menos una trocha carrozable, esa es la última escuela que está donde no se puede llegar, por ejemplo, con los alimentos a algunas escuelas. Entonces todas esas cosas comprometen y vamos a ver de qué manera democráticamente y en función al trabajo mancomunado tengamos unas sociedades con derechos, ¿no? Entiendo de que en el escenario político se ha visto de que la oposición de hoy es gobierno mañana, decían unos entendidos en el escenario, en esta controversia. Pero hay que ver más allá del enfrentamiento de estas cosas, mirar el interés nacional. A mí no me mueve otro interés, sino el Perú. Este país que es emergente, pero también es un país seguro. Y hemos venido con nuestro ministro de Economía, nuestro ministro de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores, nuestro ministro de Educación, porque son las carteras que no solamente van a abrir los espacios para dar confianza, sino que también son las carteras donde mayor presencia necesita el Estado, donde todos los días un alcalde, un gobernador regional, un maestro, un ingeniero, toca la puerta de las entidades para sustraer y para jalar su derecho constitucional, el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Y por eso creemos importante de que trabajemos de la mano, pero también quisiera pedirles de que hagamos el esfuerzo para trabajar acabando con un flagelo que nos preocupa de sobremanera, este problema de la corrupción. El problema de la corrupción en el país se ha institucionalizado y en todos los estamentos del gobierno del Estado peruano hay indicios de corrupción. Nosotros vamos a demostrar y la historia va a juzgar y va a ver quién es el corrupto y quién es el que lucha de verdaderamente contra la corrupción. En este trajinar, en estos últimos tiempos, encontramos un sinnúmero de alcaldes que están perseguidos, no habidos, otros detrás de las rejas, gobernadores regionales, ministros, congresistas, presidentes de la República, prófugos, y otros están adentro, están perseguidos. ¿Qué cosa está pasando? Entonces creemos importante darle una mirada para que las generaciones que vienen vean no solamente al Perú, sino también al resto de países, que hagamos las cosas con transparencia. Que se invierte el último centavo en ese ladrillo que falta poner allá, donde falta sostener a esta infraestructura, a esos puentes que falta conectarnos. A un lado está la chacra y al otro lado está la necesidad. A un lado está el pueblo y al otro lado está la producción, y que no puede llegar ahí al lado. ¿Por qué? Porque simplemente falta un puente. Entonces falta esa conexión, falta esa integración. Yo los invito que miremos el país más de cerca, ¿no? Y tienen todo mi apoyo, tienen todo mi respaldo para caminar juntos y ver de qué manera también caminamos junto con nuestros ministros. Y en ese marco creo importante decirles de que siempre vamos a ser nosotros respetuosos también de los poderes que tiene el Estado peruano. La independencia de poderes es sumamente importante, pero no por el hecho de ser respetuosos de la independencia de poderes vamos a estar supeditados a cosas que políticamente quieren tapar la solución a los grandes problemas que tiene el país. Ustedes deben saber muy bien, por ejemplo, que casi los 12 millones que tiene solamente Lima, la ciudad de Lima, detrás de Palacio existen familias que no tienen agua, que no tienen luz. Y en esos cerros, donde son presa de cualquier circunstancia, encontramos familias que tienen de techo un pedazo de plástico, ¿no? Y familias que están esperando que se les dé la oportunidad. Recientemente yo quisiera compartir con ustedes, hace unas semanas, en Villa María del Triunfo, a medianoche tenía que concurrir
cuando me enteré, por ejemplo, que una familia, un señor que tenía 7 hijos, este señor que había adquirido de una manera tan sacrificada un tamborcito, y subía al ómnibus, él tocaba su tambor y su hijita, la más pequeña, empezaba a bailar para llevar un pan, para llevar un pedazo de comida a su mesa. Y una de esas noches, cuando se alumbraba, no tenía luz, no tenía agua, y se alumbraba con una vela. 1 de la mañana se produce un incendio, se queda dormida la familia y a través de esta vela se incendia su domicilio y se quedan todos en cenizas. El papá se despierta con el hijo mayor y tratan de rescatar a la familia y se habían hecho ceniza todo, incluido su tamborcito. Resultó el papá con el hijo mayor en cuidados intensivos y nosotros fuimos a verla a la familia y encontramos sobre un colchón en un local comunal que los vecinos habían rescatado a la familia, y nos acercamos a preguntarles si habían desayunado y si habían almorzado y si les habían dado alimentos en la institución, en la escuela. Y los niños le dijeron: señor presidente, nosotros no estamos estudiando. Y teníamos a la población afuera y un padre de familia levantó la mano y dijo: señor presidente, mis hijos tampoco estudian. Al fondo se levantó una madre y dijo: señor presidente, mis hijos tampoco. Y levantó un padre de familia, otra madre de familia, eran varios, y diciendo que no pueden estudiar. Ahí, al lado, a pocos metros del Palacio y a pocos metros del Congreso. Esa es la realidad del país. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar por ellos. Hagamos por ellos. Yo los invito para que vivamos este trabajo en el marco de rescatar a estas familias y darle lo que corresponde. No me voy a entrar en temas económicos porque tengo el ministro de Economía, que él va a hacer uso de la palabra en ese marco, pero sí quiero ver, en todo caso, de que el crecimiento económico de nuestros países se haga pensando en las familias, ser responsables en el manejo económico para garantizar no solamente a la entidad privada, sino también para que el clima político dé una respuesta favorable al Perú y a América Latina. Queremos una América Latina también unida, sostenida, y concluyo diciendo de que a grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? Y decirles de que no vamos a dar marcha atrás en luchar por estas familias. Esa es va a ser nuestro trabajo permanente. Creemos importante decirles de que no habrán frutos o respuestas inmediatas, pero sí, en la medida que estemos trabajando responsablemente, estas alternativas, estas soluciones van a ser duraderas. Queremos concluir diciéndoles de que, así como la pandemia nos ha dejado una lección, en plena pandemia nos dimos cuenta cuánto cuesta una mascarilla, una pastilla, y luego de la pandemia no había otro escenario sino encarnar que solucionar el problema de salud y de la vida de los peruanos era la vacunación. Yo quisiera saludar al empresariado que también se fajaron por este espacio, a los gobiernos que también nos dieron la mano, y seguimos en ese plan, seguimos vacunando al pueblo peruano, pero más allá de eso hemos tenido que garantizar la presencialidad de los jóvenes, los chicos en el colegio. Y por encima de todo, cuando el niño va al colegio, tenemos que garantizar los frijoles, como se dice. Y eso significa reactivar la economía. Y se tiene que reactivar la economía de forma responsable, llegando también sincerando los presupuestos con nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, y a través de los ministerios que tenemos en el país, que nuestros ministros hacen de todo, pero cuando estamos a punto también de solucionar grandes problemas, siempre hay temas políticos que pasamos por estas cosas, ¿no? El tema de censuras, el tema de interpelaciones, que no es otra cosa que retraen o retrasan el trabajo, pero aquí estamos para afrontar los grandes desafíos históricos que tiene el país. Señora Susan,
cuente con nosotros y lo invito nuevamente a Palacio y decirle de que las grandes oportunidades como estas que sirvan para tener mayor confianza, mayor certeza por parte del gobierno, como reitero, que así como la pandemia ha desnudado de cuerpo entero la precariedad del sistema de salud y educación en mi país, hoy tenemos al frente a este cuerpo de personas visibles y empeñadas en trabajar no solamente por el Perú y por el resto de los países. Permítame concederle la palabra a nuestro ministro de Economía y luego a nuestro canciller, a nuestro ministro de Comercio Exterior y a nuestro ministro de Educación. Y termino diciendo de que la reactivación económica no se hará solamente por parte del gobierno, sino en conjunto con cada uno de ustedes. Muchas gracias. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha sido invitado al Consejo de las Américas. A esta hora de la noche se reúne con 35 empresarios de distintas firmas norteamericanas con interés en nuestro país. Ha destacado que su gobierno le otorgue estabilidad y garantías al inversor extranjero. Además, ha negado que su gobierno sea una gestión extremista. Vamos a retornar a Estudios Centrales.